Hola, y volvemos con los videitos. Y la vez pasada habíamos empezado la historia de José, y la verdad es mi historia favorita de la Biblia, de toda la Biblia, de toda, hasta el Apocalipsis. Es una historia muy peculiar porque colocan a José, como les había dicho la vez pasada, como si fuera perfecto, como si el hombre no pecara, como si el hombre fuera intocable. Obviamente él pecó, obviamente él hizo cosas malas, pero la Biblia nos lo presenta como alguien inmaculado, perfecto, como que no hizo nada malo, porque nos está mostrando como Dios lo ve. O sea, en la vida real él, claro que cometió pecados, algo de orgullo tenía y algo de vanidad probablemente por su inteligencia y por los sueños que había tenido, el confesarlo tan abiertamente. No era precisamente el más astuto tampoco, como lo habíamos dicho, porque nadie lo tiene contando sus sueños. Pero por otro lado, ¿por qué Dios le quería dar ese sueño? Y sí, todo estaba como parte de un plan, porque a veces Dios toma nuestra inocencia y nuestras cosas buenas y las guía para que nos pasen cosas que serían difíciles, obstáculos y problemas, aunque no los merecemos, por el beneficio de otros. Suena muy feo y suena extraño, ¿verdad? Pero es así. Y es porque por el justo muchos se van a salvar. Entonces, su recompensa reside en el cielo. Como les dije, la justicia se trata de satisfacer, de compensar cosas. Entonces, habíamos quedado allí y habíamos visto que entonces los hermanos de José no era como que lo querían mucho. Obviamente, por la dinámica familiar, no era como que se llevaran muy bien. Pero habíamos quedado con José después de que cuenta su sueño y que el papá le dice que meditaba en eso y qué le pasa soñando esas cosas, pero él pensaba acerca de eso porque sabía que era un sueño de Dios. Y habíamos quedado ahí. Entonces ahora nos trae la historia del Génesis a un momento en el que los hijos de Jacob fueron a apacentar todas las ovejas del papá, todo el ganado. Y para hacer eso, pues ellos no es como que, no es como en la cultura moderna, que tenemos una granja, cultivamos el grano en la granja, alimentamos las vaquitas con ese grano y de ahí no se mueven y es como un territorio muy preciso de dónde pueden estar. Ahí ellos lo que hacían era buscar pastos. O sea, se movían y eran nómadas, andaban por todos lados y en donde había mejores pastos, ahí alimentaban hasta que pasaba algo, o tenían problemas o conflictos, o mejor se iban a otro lado, pues entonces se movían con todo el ganado. O el pasto se acababa, entonces se movían a otro lado. Y así estaban los hijos de Jacob llevando el ganado y no eran precisamente los más lindos y los más buenos. Probablemente no llevaban una buena economía, mataban ganado y los usaban como si fueran de ellos y no del papá, en fin. Y les habían dado esos reportes a José y José se los había dado al papá y más mal le caían los hermanos a José. Pero entonces el papá de José, Jacob, lo envía, porque él tampoco era precisamente el más astuto de todos, con los hijos. Y es que ninguno de los dos estimaba qué tan mal es. O sea, sabían que no había buena dinámica, pero no entendían qué tan mal les caía y qué tan malos eran los hijos de Jacob. Jacob los veía como problemáticos, pero no como unos hijos del diablo. Y en ese momento ellos eran bien hijos del diablo. O sea, estaban guietiticos por Satanás. No eran buenos en lo más mínimo. Y la cosa es que Jacob envía a José para que pues, vea cómo están las cosas y los sucesos. Y la Biblia nos cuenta y dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. A ver, con esa frase ya nos deja listos y nos deja claros qué tan malos eran los hijos de Jacob. Eran el diablo, estaban bien mal, estaban bien dañados, ya no tenían nada sano. Para lo único que se ponían de acuerdo era para matar a su hermano, estaban mal. Y es que habían crecido porque todos ellos ya estaban mayores, o sea, no eran niños. José en ese momento tenía unos 16, 17 años. Cosa curiosa, lo descubrí hace poco haciendo estos videos. Yo creí que no decía la edad, pero sí la decía. Él tenía como unos 16 años. Y la cosa es que José entonces, y pues era de los más pequeños, significa que todos ellos superaban más de los 20 años. Ya estaban mayores, ya eran, ya tenían casa, ya tenían familia, si acaso, y si no, pues estaban a punto de. Entonces,
ya tenían una mentalidad formada, ¿sí me entienden? No eran unos niños diciendo, uy, golpeémoslo, sí, sí, porque nos cae mal. No, 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 eran hombres adultos de veintitantos, treinta y tantos, cuarenta y tantos años, diciéndose unos al otros, oiga, ¿por qué no matamos a nuestro hermanillo? Sí, 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 matémoslo, sí, me suena bien. Estaban bien dañados. Pero la cosa es, ¿quién les puso esa idea en la cabeza? Recuerde que tenemos que analizar los tres aspectos. Primero, la parte que podemos aprender nosotros. Entonces, la parte que podemos aprender es, a veces hay que ser un poco astutos. La Biblia en el Nuevo Testamento dice que hay que ser astutos como serpientes. No significa que hay que ser malos, no significa que hay que hacer cosas malvadas, pero hay que tener la astucia de conocer la maldad. ¿Sí me entienden? O sea, no hay que hacer lo malo, pero hay que entender que ese malo existe y prevenirlo. A hacer, digamos que anteceder a que las cosas malas sucedan. Y malas me refiero a que la gente mala haga algo malo. Y adicional también está del lado de Satanás y del lado del conflicto de la salvación y demás, ver los planes de Satanás. Satanás ya tenía ganadas a toda la familia de Jacob, ni uno se escapaba. Las hijas estaban bien malas, aparte que ellas no podían dar al Mesías porque tenían que seguir una línea de hombres. Y ustedes me dirán, ¿por qué tan machista? Porque tiene que ser la línea de los hombres. Bueno, es porque Adán fue el que recibió el derecho o la potestad sobre la tierra. Y Eva fue la que recibió la misión de ayudarle con ese gobierno. O sea, son puestos, son como cuando usted está con un jefe y el jefe le dice, usted haga esta parte del trabajo y usted haga esta otra parte del trabajo. No significa que los dos no sean importantes, significa que cada uno tiene un trabajo distinto. Bueno, pues como Adán fue el que lo perdió, Adán lo tenía que recuperar, pero él no podía, entonces su hijo lo tiene que recuperar, pero él no podía, entonces su hijo tiene, y así, 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 hasta llegar a Jesús. Es así de simple, es por eso. Y la mujer, pues tiene que ayudarlo y apoyarlo cada vez que va haciendo eso, o sea, de eso se trata. Y eso se refleja incluso en la Biblia, porque la mujer es representada como una iglesia, o sea, perdón, la iglesia es representada como una mujer. Jesús es entonces el hombre y su esposa, su mujer, en la iglesia. Figurativo, simbólico. Pero la iglesia es la que ayuda a Jesús entonces en su obra y él es el que rescata a la humanidad. ¿Sí me entienden? Entonces ahí está todo el arquetipo, está todo el ejemplo. No me estoy inventando nada. Pero la cosa es que tenía que ser un hombre. Y todos los hombres de la familia de Jacob estaban bien dañados, estaban enfermos. O sea, querían matar a su hermano, que tan mal estaban. Entonces, las hijas de Jacob, fueran buenas o fueran malas, realmente no importaban frente a Satanás por tema de dar el Mesías, porque recuerden que Satanás buscaba eliminar al Mesías o a quien pudiera darlo a nacer. Entonces las mujeres realmente no importaban tanto, o sea, eran importantes, pero no importaban tanto a causa de eso. Y oiga, al final terminó siendo María una mujer la que dio a concebir a Jesús solita, ¿verdad? Con el Espíritu Santo. Entonces, sí, sí, sí tienen su par de su trabajo, pero a esto es lo que me refiero. O sea, es como funciona. Así fue como Dios lo diseñó. Entonces solo quedan los hombres. Y los hombres estaban dañados. Solamente José era el único bueno y que podía llegar a dar la descendencia para la perspectiva de Satanás. A los ojos de Satanás así es como funcionaba. Porque al final nos damos cuenta que no fue así. Al final Jesús nació de la familia de Judá. No, no tuvo nada que ver la parte de José. O sea, pues más o menos, ahí todos se mezclaron un poco, pero al fin y al cabo es de la tribu de Judá. Entonces, bueno, y de la tribu de Leví. Entonces no, no tiene nada que ver José. Pero para Satanás en ese momento, José era el que probablemente iba a dar a nacer al Mesías. Entonces la cosa era eliminarlo, había que cortarlo de raíz. Y qué mejor que mandar a los hermanos que ya están bien endemoniados a que lo maten. Ese era el plan. Y entonces dice, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ven, nadie lo tiene contando ese sueño, pero es que era plan de Dios. Entonces hay que analizar las tres partes. Está la parte del plan de Dios. Todo lo movió Dios al propio. Por eso Dios podía proteger a José, porque lo puso en esas circunstancias. O sea, José no se puso solito. Fue, sí, por su ingenuidad, pero ser ingenuo o inocente no es algo malo en la Biblia. Te puede dar problemas a veces, pero no es algo malo. Dios te puede proteger. Es muy diferente ser vanidoso u orgulloso y ponerse en una situación como un pastor o demás que se vaya a hacer cierta cosa y X porque es muy orgulloso y dice que él sí puede y ahí Dios no te puede proteger. Entonces dice, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños.
estaban bien cabreados, estaban bien enojados con José, querían chingárselo, pero eran por influencia satánica. Claro que ellos estaban abiertos a esa influencia por su maldad. Cuando Rubén oyó esto, el hermano mayor, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos sobre él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. A ver, entonces Rubén no era bueno, pero por lo menos tenía un poco de conciencia y como él era el hermano mayor, él decía, o sea, ¿cómo le vamos a hacer esto a nuestro hermano? Sí, nos cae mal, sí, ojalá lo parta un rayo, pero tampoco así como para matarlo. Pero si se ponía a decir eso en medio de todo ese montón de gente, probablemente todos sus hermanos también se lo iban a chingar y lo iban a tirar también en la cisterna. Y así también se deshacían del primogénito y más herencia para ellos. Entonces, digamos que Rubén tuvo un poco de miedo y ahí es donde entra el detalle. ¿Rubén hizo entonces algo bueno o algo malo? Porque, o sea, Rubén técnicamente estaba intentando cuidar al hermano, ¿ah? Más o menos. Lo intentaba salvar de que no lo mataran. Pero aún así, todos los castigos y la desgracia y el arrepentimiento y las disculpas que después vienen cuando se reencuentran con José, él también las da. Y Dios lo trata igual como si él hubiese hecho el acto. ¿Por qué? Porque él actuó con cobardía. O sea, él en su cobardía, en vez de imponerse y decir, no, no, suave, nada que ver, ustedes están mal, aquí es agarrando a José, vámonos de aquí, adiós, y que Dios nos protege, y si pasa algo, pues me muero con el chamaco, pero aquí estamos los dos. En vez de hacer eso, él dijo, no, no, lo tiro a la cisterna, que le den una paliza, lo dejen medio bobo, y después cuando esté ahí más calladito, yo lo agarro, lo saco y le digo, piérdase, y de todas formas me cae mal, entonces de paso que le den una buena golpiza. O sea, no era bueno y aparte era cobarde. Y si hay algo que a Dios le cae mal es a los cobardes. La Biblia dice que Dios vomita a los tibios. A Dios no le gustan los cobardes ni los tibios. Dios no les cae nada bien. Mejor fuera malo. ¿Por qué? Porque el tibio termina haciendo cosas más malas por su tibieza, por su temor, por su cobardía, que lo que hacen los malos. Por su tibieza y su cobardía termina provocando que muchos otros caigan a causa de él. Entonces, Rubén dice esto, pero por cobardía, porque era también bien malo, y le pide que no le hagan daño. Así que dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, llega José todo feliz, hey hermanos, ¿cómo están? Vengo a acusarlos con mi papá porque ustedes hacen cosas malas, deberían cambiar. Súper inocente y ingenuo y creyendo que sus hermanos eran lindos y especiales, aún a sabiendas de ver todo lo malo que ellos hacían. Y dice, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Pare un toque. Aquí viene una parte muy interesante y es una parte simbólica. Recuerden que tenemos que irnos haciendo símbolos. Ajá. Y esos símbolos funcionan como una enciclopedia para entender las partes bíblicas, como el Apocalipsis, que funcionan a base de estos símbolos. Entonces, cuando ustedes oyen mujer, piensan en todas las mujeres buenas en la Biblia. O cuando dice una mujer adúltera, piensan en todas las mujeres adúlteras y todas las cosas que hicieron y las maldiciones que Dios le dio y demás. Entonces ustedes se hacen un diccionario a base de símbolos. Está el dibujito y lo que representa ese dibujito. Bueno, aquí nos están dando un dibujito y yo quiero que ustedes noten las similitudes que tiene. Entonces, José era muy buen hermano, era casi perfecto. En la Biblia lo presentan como alguien perfecto, pero lo interesante es que aunque era casi perfecto frente a los ojos de Dios, claro, porque tenía sus pecados, como ya dije, él es agarrado, le quitan su túnica, se la sacan, su túnica que representaba un privilegio, que representaba algo especial, algo de realeza, si lo quieren ver así, sobre sus hermanos. ¿Por qué? Porque lo prefería su papá, que era el rey en ese momento de esa comunidad. Entonces, el patriarca. Entonces, le quitan esa túnica, probablemente le dieron una paliza, y lo agarran y lo tiran a una cisterna vacía. ¿A ustedes les suena de algún lado a alguien que le haya pasado eso? Es exactamente lo mismo que hicieron con Jesús. El Sanedrín
los hermanos de Jesús, o sea, no hermanos físicamente, ¿verdad? No eran hijos de María y de José, no, no, pero eran hermanos porque eran israelitas, eran de la tribu de Judá, eran familia, ¿sí me entienden? Eran todos del mismo pueblo. Lo agarran, le dan una golpiza y lo tiran a una cisterna para después, al día siguiente, ser condenado a muerte. Es un símbolo, nos está prefigurando la venida de Jesús. Y lo interesante es que Jesús nos vino a salvar. El símbolo de José es el que sufre y pasa desgracias, aunque es una buena persona y hace todo bien y sufre todas las desgracias del mundo por bien de otros, no por bien propio. O sea, porque a José bien no le fue. Mejor le hubiera ido quedarse con el papá, vivir tranquilo, conseguir una esposa y una vida tranquila y ya. Pero en vez de eso se la pasó en Egipto, de esclavo, de sirviente, de todo lo que le pudo haber pasado, porque él prefiguraba, era una muestra, un ejemplo de Jesús, ¿ya? Él simulaba, simbolizaba a Jesús como un símbolo, como cuando ustedes ven una bandera de un país y dicen, esa bandera es de ese país. Bueno, porque representa a ese país. No es que la bandera sea el país, o sea, José no era Jesús, pero hay cosas en él que simulan a Jesús, igual que la bandera simula el país del que es. Entonces, en este caso, José prefiguraba al Mesías, prefiguraba a Jesús, era un símbolo para que nosotros entendiéramos y para que cuando viéramos a Jesús dijéramos, ah, sí, nos cae, está la historia. Lo interesante es que el Sanedrín, que se leían estas historias todos los días en las sinagogas, todos los sábados en las sinagogas, aunque las leían, no las entendían, porque al final le hicieron exactamente lo mismo que le hicieron los hermanos de José a José. Pero bueno, entonces, lo agarran y lo tiran en la cisterna que estaba vacía, igual como después van a hacer con Jesús. Y dice, y se sentaron a comer pan y alzando los ojos, miraron y he aquí una compañía de ismaelitas, o sea, hijos de Ismael, o sea, del otro hermano del otro hijo de Abraham, que fue el hermano de Isaac y después Isaac tuvo a Jacob, entonces, bueno, eran primos, por así decirlo, que venían de Galat y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra. Paremos un toque. Otro símbolo interesante. Lo que traían eran aromas, bálsamo y mirra. Todo eso se usa para los muertos, para embalsamar muertos, para que no huelan feo, para los funerales y demás. Eran muy cotizadas por eso. No es que se las echaban las mujeres para verse bonitas, no, no. Eso normalmente se usaba para los muertos u otra clase de cosas parecidas a eso, para funerales y demás. Y eran muy cotizadas en esa época y muy caras. Pero a ustedes no les parece curioso que es exactamente lo mismo que les trajo uno de los reyes a Jesús. También le trajo mirra y también le trajo, bueno, oro y bueno, ustedes me entienden, incienso y mirra. Pero es exactamente lo mismo, es un símbolo, es una prefiguración. ¿Por qué? Porque está representando muerte. No la muerte de José, porque a José no lo matan, pero a Jesús en el futuro sí lo iban a matar. Entonces, ese es el símbolo, ¿sí? Y uno lo tiene que ir sacando aquí. Ellos debieron de haber en el pasado tomado esos símbolos que venían en la Biblia e irlos acomodando hasta decir, ah, ok, este es Jesús, aquí está. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles, por eso pudieron identificar tan fácil que Jesús sí era el Mesías. Ahora nosotros podemos verlo hacia atrás y entender lo que representaban esos símbolos, pero también es que representan otras cosas del futuro. Por eso es que es tan importante. Dice, mira, e iban a llevarlo a Egipto. ¿Hacia dónde iban? A Egipto. En Apocalipsis hay una parte muy curiosa que dice que Jesús fue perdón, que ellos fueron asesinados los testigos en el mismo lugar donde murió Jesús, en Egipto. Jesús no murió en Egipto. Claro, estoy adelantándome un poco al Apocalipsis, pero es para que ustedes vean que o noten que aquí están todos los símbolos, desde el principio, desde Génesis, ya se vienen diseñando, ya se vienen mostrando. Son como pequeños brillos que van resplandeciendo para que usted se vaya haciendo su diccionario y al final, cuando llegue el Apocalipsis, entienda todo y diga, ah, ya, con razón. Por eso es que la gente no entiende el Apocalipsis. ¿Por qué? Pues porque no se leen bien la Biblia, se la leen como un cuentito, como una historia muy bonita. Para ese caso le hacen el Popol Vuh, un libro maya, o le hacen una historia de aventuras. No, no, la Biblia se lee para entenderla, o buscar e intentar entenderla. Y la cosa es que usted tiene que ir haciendo estos simbolitos y sacando lo que representan. Entonces, ¿por qué iba a Egipto? Egipto
es un lugar sin Dios. Egipto es un lugar vacío donde rechazan a Dios. Entonces es un lugar ateico, si lo quieren ver así, para Dios. Tienen sus dioses y todo y creen en sus cosas, pero rechazan directamente a Dios, van en contra directamente de Dios. Y ahí es donde iban a tirar a José. ¿Por qué? Porque fue en el mismo lugar en donde tiraron a Jesús. ¿Por qué? Porque a Jesús lo tiraron hacia los romanos, que ellos rechazaban directamente esas ideologías de los judíos, los ofendía ese tipo de religiones, y además de eso, se les consideraba por nosotros, ahora que entendemos, como gentiles, como hermanos lejanos, como personas que fueron añadidas a la rama principal de los israelitas. Lo mismo que los ismaelitas, que no eran precisamente del pueblo de Dios, pero formaban parte de, gracias a la promesa de Abraham. Entonces empiezan a ver todos los simbolitos, ahí están todos, todos van saliendo. Y entonces dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y cubramos su muerte? A ver, es lo mismo entonces que estaban diciendo el Sanedrín con Jesús. A Jesús le dijeron lo mismo. ¿Qué provecho hay de simplemente matarlo? Además, nosotros no podemos matarlo porque ¿cómo nos vamos a ensuciar las manos? No vamos a hacer algo tan malo. No, mejor llevémoslo a alguien que se encargue de matarlo. Eso sí está bien. ¿Por qué? Porque entonces nosotros no nos manchamos las manos. Estaban bien sucios, estaban bien manchados y al que se le ocurrió fue precisamente a Judá. Irónicamente, el ancestro que algún día iba a dar al Mesías. Vean lo que es la vida. Pero entonces dice, venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestro hermano, perdón, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, o sea, ni siquiera la sacaron los hermanos. Los hermanos dijeron, hey, aquí adentro tenemos a un tipo, ¿lo quieren de esclavo? Se los vendemos. Y dice, ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. A ver, 20 piezas de plata. ¿Les suena en algún lado que alguien haya vendido a su hermano por 20 piezas de plata? Sí, precisamente Judas vendió a su hermano por 20 piezas de plata, precisamente a Jesús. Sí, era su maestro y todo, pero es el hermano de nosotros, o sea, así es como Dios lo representa. Entonces, es el mismo, es un símbolo, aquí estaba descrito, o sea, lo único que tenían que hacer era leer la historia de José y iban a saber, mira, Jesús sí es Dios, mira, es el Mesías, ahí está clarito, sí venía, una buena profecía, qué curioso. Solo tenían que leerlo, pero no quisieron hacerlo y no entendieron, pero nosotros sí podemos entender. ¿Y a dónde voy con todo esto? Bueno, es que José también prefigura otra cosa adicional. Como les dije la vez pasada, él también es un símbolo de cierto pueblo del futuro que Dios ve especial. Y lo ve especial porque para Dios ellos no pecan. O sea, obvio que pecaron, obvio que hicieron cosas malas. Todos los humanos pecamos. No hay uno solo que no haya pecado, solo Jesús. Pero es como José. José tenía sus cosas malas y todo, como todo el mundo, pero para Dios ellos eran perfectos. Él era perfecto. Así es como va a ser un pueblo en el futuro, perfecto. Y el tema es que les va a pasar lo mismo que pasó con José. Van a ser vendidos por sus hermanos. O sea, los hermanitos de la iglesia que usted tiene a la par y que lo tratan muy bonito y muy lindo y que probablemente por detrás dicen, pinches hablador y cuenta sueños que se cree mejor, pero no, es que usted es buena gente y por buena persona o buen cristiano y por eso es que parece mejor, no es que parece, es que es mejor frente a los ojos de Dios por lo menos. Entonces, a esos lo van a agarrar, lo van a vender, nos van a vender, espero estar en ese grupo si Dios quiere, nos van a vender, nos van a tratar mal, nos van a dar una buena paliza, nos van a tirar igual en la cisterna, vamos a estar mal, nos van a tirar de esclavos a una condena, probablemente a muerte, porque ahí dice bálsamo y mirra, eso es de muerte, nos van a tirar a muerte, probablemente, algunos sobrevivan, algunos no sobrevivan, y todo eso, todo ese mal que les va a pasar, va a ser para provecho de otros.
para que otros que todavía no entienden muy bien las cosas y que creen que están del lado bueno y que creen que están bien, se puedan salvar. En medio de esa sequía espiritual, en medio de esa sequía de conocimiento, Dios agarra a sus mejores guerreros, puedes decirlo, y les da las peores batallas para poder salvar a otros, como lo hizo con José, como lo hizo con Jesús. Jesús también fue exactamente igual. Él se sacrificó aunque no merecía nada de lo que le pasó. Y también vamos a ser vendidos. Entonces, quiero que ustedes vayan construyéndose su diccionario y tengan una listita. Hágasela como quieran, recuérdenla o aprendan la forma de conseguir la información o demás. O tengan una libretita y vayan apuntándolo, como ustedes quieran. Pero ya tenemos un montón de símbolos. Una mujer representa un pueblo de Dios, una iglesia cuando es pura. Una mujer mala, pecadora, representa una iglesia mala y pecadora. Un barco representa la iglesia de Dios en medio de la adversidad que puede ser rescatado, como el barco de Noé. Y José representa entonces a Jesús, pero también a un pueblo en el futuro que va a pasar las mismas circunstancias. Por ejemplo, para que ustedes me entiendan, vean, la plata, ¿qué representa la plata? La plata representa redención. ¿Por qué? Por 20 piezas de plata vendieron a José y a cambio de todo lo malo que le pasó a él, logró salvar a su familia del hambre. Entonces es redención. Usted paga un precio para recibir un beneficio. Entonces, cuando ustedes escuchan que a Jesús lo vendieron por 20 piezas de plata, fue la venta por la redención nuestra. Entonces es un símbolo, no es que literalmente representa, o sea, eso. La plata no tiene ningún valor especial, ni es sagrado, ni nada por el estilo, pero es el símbolo. Cuando ustedes oyen la palabra plata, representa entonces que alguien pagó un precio por usted o por alguien más para beneficio de él. Entonces así nos vamos haciendo los simbolitos, uno por uno. Entonces termino de leer y dice, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y se rasgó los vestidos, y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José, ¿quiénes? Rubén ahí incluido. Él no dijo, ay, no, es que lo vendieron a los ismaelitas, porque el papá se hubiera ido en carrera a buscarlo, se hubiera ido hasta Egipto a buscarlo y a preguntar por todos lados hasta encontrarlo, y probablemente lo hubiera encontrado. Entonces, la cosa es, llega Rubén, hace esto y todos sus hermanos lo tratan mal, pero al final es por beneficio de ellos mismos. O sea, Dios trata mal a José por beneficio de sus hermanos. Bueno, con eso terminamos, hermanitos. Espero que haya quedado bien. Ahora vamos a ver después la historia de cómo José fue a Egipto y qué cosas malas le pasaron para que a otros les fuera bien. Y yo quiero que ustedes se imaginen a José de toda su inocencia y toda su inmadurez en ese momento, volviendo a ver atrás cómo lo habían traicionado sus hermanos. Y de un solo golpe maduró. El hombre maduró, pero de un solo golpe, viendo hacia atrás, que probablemente nunca iba a volver a ver a su papá. Entonces, Diosito me los bendiga, tengan un muy bonito sábado y gracias por escuchar. Chao.